Iglesia, buenos días. Que el Dios del cielo maravilloso los bendiga a todos en el nombre de Jesús y con la ayuda de su Santo Espíritu. Amén y amén. Venimos hoy, en este día, sábado 27 de junio del 2020, a dar un tema maravilloso que se llama la muerte espiritual. Porque a veces no entendemos, pero hoy nos vamos a dar por entendido en la palabra de Dios. Entonces vamos a abrir la Biblia en Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Padre, te damos gracias por la palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a través de nuestro Señor Jesucristo a predicarla tal y cual como tú nos mandas, y a entender esta palabra, a comprender que a veces andamos vivos, pero estamos muertos para ti por la desobediencia. Pero vamos a aprender a obedecer para vivir siempre delante de ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos a esta palabra maravillosa que Dios nos tiene hoy para que aprendamos. Mire que Dios llevó a Adán y le dio de todo, pero solamente tenía una sola prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia. Y parece que le dijo: comes, y sabía que iba a morir, y murió. Pero mire que no murió físicamente, murió por muchos años de la presencia de Dios, de tener esa relación con Dios. ¿Y cómo hacemos nosotros para probar de que Adán y Eva no murieron? Seguimos aquí mismo en el capítulo 4 de Génesis, y lo leemos del 25 al 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, porque Dios, entre paréntesis, dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y lo llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice que duró tanto tiempo, pero anterior tuvo a Caín y Abel. Pero a partir de Enos volvió la relación de Dios con el hombre a través de Set, que le nació el hijo Enos, y comenzaron a invocar el nombre de Dios, y volvió la reconciliación. ¿Cuántos años pasaron? Porque Dios duró resentido, pero Dios es misericordioso y maravilloso cuando uno acepta verdaderamente el arrepentimiento. Pero ellos no dejaron de sufrir las consecuencias del pecado. Entonces Adán y Eva, cuando pecaron, murieron espiritualmente, pero siguieron vivos físicamente. Y aquí comprobamos, y tuvo hijos e hijas, y murió de 930 años, y tuvo muchos hijos, porque la Biblia lo registra. Pero estos eran los de la promesa. Set vino en reemplazo de Abel, pero de Set nació el nieto Enos, y mire que siguió otra vez la relación de Dios
con el hombre. Amén, iglesia. Entonces la palabra de sanatos es igual a muerte, mortal, mortandad. En español, muerte es ausencia de la vida, dolor profundo, desaparición. Qué bueno y maravillosa es la palabra, que cada día vamos a entender más y más. Entonces vemos que el pecado original, que se le llama, cometido por la desobediencia de Adán y Eva, produce la muerte espiritual, la separación de Dios. Y así hay gente caminando en este mundo, pero que están muertos espiritualmente para Dios. Por eso estos temas hay que lanzarlos para que la gente escuche y puedan volver al camino correcto. O si no estaban, meterse en el camino. Entonces vamos a ver qué dice. ¿Qué produce la muerte espiritual? Buena pregunta. Y vamos a tener respuestas de parte del Señor. Vamos a buscar en Romanos 5:12 al 21. Y leamos. Romanos 5:12 al 21. Título dice Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Pero mire que ellos no murieron físicamente, murieron espiritualmente, porque salieron de la ausencia de Dios. Y así hay gente, cantidades, millones, ausentes de Dios, como anduvimos nosotros, antes de Dios. La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Venimos con la imagen de Adán, pero también tenemos que buscar la imagen de Jesucristo, el antes y después. Por eso es que dice, ¿cómo eras tú antes de Cristo? Carnal. ¿Cómo eres después de Cristo? Espiritual. Eso es lo que debemos de entender todos. Por eso es que somos diferentes. Dice entonces, también mucho la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno viene a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Entonces vemos las dos tipologías, Adán y Jesucristo. Entonces, Adán es figura de la carne. Jesucristo es figura de lo espiritual. Por eso dice uno, el antes y después de Cristo. ¿Cómo era yo antes de Cristo? ¿Cómo soy ahora después de Cristo? Y mire que el pecado es muerte. Porque usted mismo aquí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la gracia es un don inmerecido, pero que está. Pero si usted no lo acepta, se pone a cuestionar es que yo no me merezco nada. No, si usted antes de Adán, antes de Cristo, vivía en la carne, todos. Ahora después de Cristo, vivimos en el Espíritu para honrarlo y glorificarlo a Él. Entonces, primer punto, ¿qué produce la muerte? El pecado. Un solo pecado originó todo. Y ese pecado sigue reinando. Y hay diversidad ahora de toda clase, pero por el mismo pecado. El uno peca en una forma, el otro en otra. Inclusive, llegamos a Cristo y pecamos, porque si no lo hacemos mentiroso a Él. Pero ahora no es como aquel vil pecador, sino que ahora nos arrepentimos, lloramos y sentimos el dolor del pecado y sufrimos las consecuencias. Porque Adán y Eva sufrieron las consecuencias. Caín se perdió. Abel murió. Y vino consecuencias. Y así todos vamos a tener consecuencias. Pero busquemos la vida eterna. Entonces, otro punto o otra respuesta. Ya vimos la primera, que es el pecado. Segundo, la carne. Romanos 8, 6 al 8, dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creo que es bastante clara la palabra. Que mientras usted viva en la carne, usted no puede agradar a Dios. Diga lo que diga y haga lo que haga, pero a Dios hay que agradarlos en espíritu y en verdad. Porque dice que los verdaderos adoradores somos en espíritu y en verdad. En Juan 4, 23 al 24 encuentra que Dios es espíritu. Y los que lo adoramos en espíritu y en verdad debemos de adorarlo. Entonces vamos a ver. El ocuparse de la carne es muerte. Pero usted se preguntaría, ¿pero y qué es la carne? A veces la gente piensa que es el cuerpo, es carne, sí, pero este es el templo del Espíritu Santo. Resulta que hay la mente carnal. Y si ustedes andan en la mente carnal, ¿y qué hace una mente carnal? Hace que el cuerpo vaya y cometa pecado. Pero la seducción es de la mente. Entonces mire que en Gálatas 5, 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mire que estos primero se refiere al sexo. Mire cómo comienza Dios. ¿Qué es lascivia? De lo que se hace en la parte sexual. ¿Qué es fornicación? También. ¿Qué es adulterio? Todo se hace en la parte sexual. Ahora viene esa otra parte que también se le llama fornicación o se le llama adulterio espiritual. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Cómo pretende una persona decir que se va para el cielo? ¿O cómo pretenden mandarlo al cielo hasta después que muere si nunca quitó estas cosas? Murió en unión libre, murió en adulterio, porque tenía 2 señoras, y hay así mujeres también con 2 o 3, y se murió y era la santa o el santo. Mentiroso el que lo diga. Y gente que se presta para eso. El que se muere en la carne no ve la gloria de Dios, porque ¿a quién le cree usted? ¿A un pastor, a un sacerdote o a la Biblia? Yo le creo a la Biblia. Si la Biblia dice que no heredará el reino de los cielos los que practican situaciones de estas, y mire que aquí comienzo dice, es lo que se hace en el sexo, y por acá vuelve y te lo repite, orgías. Entonces sumamos, dice la carne, mire que comienza adulterio. Lo hay físico y lo hay espiritual. Otra, fornicación físico y espiritual. Inmundicias, se relaciona lascivia, todo lo que se hace en la carne. Y otro que está aquí dice orgías. No heredarán el reino de los cielos. Están muertos para Dios y vivos para el mundo. Y no van a morir. Porque si usted con la muerte pagara, que así usted en el Evangelio. Pero sabemos que en la Biblia no va a encontrar ni un versículo que diga que yo con la muerte pago. Encuentro es que digo, si te apartas de esto, heredarás el reino de los cielos. Si dejas de practicar esto, porque la Biblia es clara, no practiques el pecado. El que practica el pecado es hijo del diablo. No dice que usted como cristiano nunca más va a volver a pecar. David pecó. Pero usted no encuentra que dice que David volvió a cometer otro adulterio. A la mujer le dijo, vete, pero no peques más. Se unió a él porque la encontraron en acto de adulterio. Y así pasa nuestra vida. Todo esto lo hicimos, pero sin Cristo. Pero cuando llegamos a Cristo debemos de anular completamente todo eso. Mira lo que dice Santiago 1:13 al 15. Porque hay gente que se quiere cobijar echándole culpa al diablo. Todo se lo echan al diablo. Yo creo que el diablo a veces llora por tanta culpabilidad que usted le echa. Y no dice que es usted mismo que permite que se hagan esas cosas. Santiago 1:13 al 15. Leamos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios o se la quiere echar la culpa. Dios permitió que me tentara el diablo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, la carne, esa mente carnal. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Muerte espiritual. Qué buen tema, la muerte espiritual. Porque a veces decimos, estamos vivos. Y hay gente que dice, mientras esté vivo hay esperanza. Y yo les prediqué que la esperanza para nosotros es eterna. Fuimos salvos por esperanza. Y vivimos en esperanza. Y el mundo dice que lo último que se pierde es la esperanza. Y para nosotros no, hasta después de muerto morimos y resucitamos porque nos morimos en esperanza. Amén, iglesia. Y qué bueno que de esa pregunta surja esta respuesta que dice, ¿qué produce la muerte espiritual? El pecado y la carne. ¿Y sabe por qué?
porque el aguijón de la muerte es el pecado. Se lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto, y vamos a buscar la primera carta a los Corintios 15:56. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces, donde no hay ley, no se conoce el pecado. Pero la ley ceremonial, que siempre le he predicado, la quitó Cristo, pero no las leyes morales. Porque el pecado sigue siendo pecado, el adulterio sigue siendo adulterio, la fornicación sigue siendo fornicación. Lo que es que ya tú no te vas a circuncidar, no tienes que llevar machos cabríos, derramamiento de sangre de animales. Esas cosas fue las que Cristo anuló con su venida. Las rituales, una cantidad de cosas, 600 y pico de normas que tenía la ley, que nadie las cumplió. Solamente Cristo cumplió todo, y por eso sin Cristo nadie llega al cielo. Por eso, si te quedas en la apariencia o te quedas en la vida de Adán, o sea, en la semejanza de Adán, y no buscas la semejanza de Cristo, te pierdes. Puedes decir que eres el más bueno, que tú le sirves a todo mundo. Hay gente buenísima en obras materiales, pero nadie gana el cielo con obras. Se gana el cielo con fe, obrando, que es diferente a querer que yo me voy a ganar a Dios porque haga muchas obras, pero no acepto a su Hijo Jesucristo. Entonces vimos la respuesta y vimos que el aguijón de la muerte es el pecado. Como usted lo haga. En Dios no hay mentirillas, ni hay mentiras piadosas, ni hay pecados pequeños ni pecadillos. Para Dios pecado es pecado y mentira es mentira. Entonces vamos a mirar, ya miramos esos puntos, ahora vamos a mirar estado del pecador. Vamos a ver cómo nos encontramos o cómo anda el mundo con relación a Dios. Entonces vamos a mirar 5 puntos de este subtítulo, estado del pecador. Vamos a Proverbio 21:16. Proverbio 21:16. La palabra es la que nunca deja de hablarnos. Siempre nos va a hablar, siempre nos va a confrontar. Y ahí está lo que Dios nos dice. Dice la palabra en Proverbio 21:16, estado del pecador. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. No quiso saber nada de la Biblia, creyó que esto era una mentira y se fue al camino de los muertos, al mundo. El mundo está muerto espiritualmente. Hay gente que ignora hasta que la Biblia existe. O si te dicen, eso fue hecho de los hombres, si están diciendo la verdad. Esta Biblia, Dios no puso la mano. Pero ¿sabe qué puso Dios? Los pensamientos en sueños y revelaciones a los hombres para que escribieran. Cuando a mí me dicen así, tienes toda la razón. Un ingeniero de pronto no pegó ni un Picasso en la carretera. Buscó obreros, que fueron los que la hicieron, maquinaria, pero él es el que aparece como el constructor de la obra. Dios no puso la mano aquí, pero él es el que aparece, que es el que hizo la Biblia. Sus pensamientos están imprimidos aquí. No le discuta, tiene razón, pero sabe que se le inspiró a 40 hombres de todas las calidades. Ahí hay pescadores, ahí hay médicos, ahí encuentra usted lo que usted quiera aquí. Pero a todito se lo reveló Dios. Fue revelaciones y le habló como Él quiso. Y hoy nos la revela a nosotros.
Entonces, el primer punto, apartado del camino. Ese es el estado del pecador hoy en día. ¿Están en el camino? No. Apartados del camino. Y hay unos que llegan a la orilla, que es el hombre que, es la palabra cuando se tira sobre el camino. Representa a los que están, que oyen, pero los afanes de este mundo tampoco, el diablo le roba la palabra. Y el otro está en pedregales, el otro está en espinos, y hay una buena tierra. Hay 4 clases de tierra. 3 malas por una buena. Y así está el mundo. 3 partes malas por una buena. Un remanente que cree en la palabra. 3 que dicen que esto es mentira. Que usted le cree a esos evangélicos locos. Y esa loquera, nosotros tenemos un manicomio de calles de cristal. La Nueva Jerusalén. Calles de oro, ventanas de cristal, todo. Pero eso lo cree usted que ha conocido la Biblia. Y eso es lo que yo espero y espero usted también. Amén, iglesia. Segundo, si su prioridad es la familia, no hay tiempo para otra cosa. Mateo 8, 21 al 22. Todo lo registramos a través de la palabra de Dios. Mateo 8, 21 al 22. Dice la palabra. Mire cómo dice. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mucho se ha leído esto y se ha hablado, pero no entienden qué está diciendo Jesús. Yo no creo que 3 personas muertas puedan cargar a otro muerto. ¿De qué está hablando? Y tanto el que murió como los que están allí en ese velorio están muertos. ¿Tú qué haces metido ahí ante ese poco de muertos? Ven y sígueme. Sígueme, que yo soy el que estoy vivo. Sentimentalismo, emocionalismo, pero no hay principio, porque ni siquiera sabemos lo que dice la Biblia. Y se cita. Yo encuentro personas que la citan, pero no entienden lo que quiere decir. Estaban muertos espirituales. Y así hay muchos funerales. El que está allí está muerto físicamente, y murió espiritualmente para Dios. Y están llorando a alguien que lo van a llevar, pero que para el cielo no va. Y el otro está llorando, nunca te vuelvo a ver, pobre mi hermanito. Pero está diciendo una verdad. Si lo vuelve a ver, es porque no cambió y va a parar al mismo lugar que él fue a parar. Pero si se convirtió y el que murió también se convirtió, se van a volver a encontrar, porque la Biblia lo dice y nosotros lo creemos. Amén, amén. Amén, iglesia. Tercer punto, los placeres del mundo. Vamos a lo que dice la palabra en Lucas. Deje que los muertos entierren a los muertos. Hay mucha mortandad en este tiempo y muchos están enterrando a los muertos. Porque a pesar de que está este problema tan grande, les está hablando uno la palabra y ni así buscan a Cristo. Porque ellos creen que así andan bien. Lucharemos hasta el final, porque nos toca, pero ya no toca otra cosa sino dejarle la carga a Dios. Él verá lo que hace. Entonces vamos a una parábola muy hermosa, que también se cita mucho, pero a veces no la entendemos. Y se llama la parábola del hijo pródigo, que encaja muy perfectamente en lo que queremos decir aquí, de la muerte espiritual. Mire que anda vivo, pero para el padre estaba muerto, porque él sabía en lo que andaba, gastándose la plata con las prostitutas, la herencia que le pidió. Pero vamos a leerlo primero. Lucas 15, del 11 en adelante. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos,
a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, que es la que va Dios a provocar para que lo puedan aceptar. Oiga, no espere que tenga que llegar usted con semejante hambre física buscando a Dios. Búsquelo ahora que escuche esta palabra para que Dios le provea y no tenga que estar comiendo o echándole comida a los cerdos. Dice, y fue y se arrimó, quedó arrimado después de vivir bien y tener todo. Quedó, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos, animales inmundos, que Dios los consideraba inmundos por la ley. Y mire lo que le tocó hacer. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense qué alimento, y lo deseaba y no podía tampoco. Y volviendo en sí, ¿qué lo hizo volver? La situación. A muchos los va a volver en sí esta situación. Yo que se lo estoy diciendo de parte del Señor Jesucristo. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Quién se salió? El padre no lo echó, porque él creía que tenía que darse placeres, gozar de la vida, que es lo que le llaman gozar de la vida. Eso no es gozar de la vida, eso es perder la vida. Dice, entonces mire lo que dice, seguimos. Entonces, de pan y de aquí, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. No tuvo orgullo. A veces el orgullo nos mata. Aunque se le dio la plata, se la malgastó, él lo esperaba. Pero mire que no dice que le giró plata, porque a veces hacemos eso. Seguimos en la alcahuetería. Déjelo que sufra, para que pueda venir a los pies de Cristo. Y si le toca pasar hambre, que pase. Porque eso es lo que Dios permite para que lo pueda aceptar y pueda reconocer que lo que hizo no le agradó a su padre. Pero mire que él reconoció fue primero, pequé contra el cielo, y después contra su padre. Y él, el hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestile, poné un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Ajá, muerte espiritual. Estaba vivo, pero el padre supo hacer lo que tenía que hacer. No dice que le giraba plata, porque era un padre adinerado. Déjelo que sufre, si él se la llevó. Ah, pero vamos a ver en qué se la gastó. Y su hijo mayor, ahí está el problema. A veces nosotros no queremos que otro venga al reino de los cielos, porque creemos que somos los únicos. Esto está abierto para todo aquel que se arrepiente y tenemos que recibirlo. Y el anillo representa matrimonio, que venga a casarse con Cristo, que esa es la solución para su vida. Dice, en el campo, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido,
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no dijo ni mi hermano, este tu hijo, y así hay muchos, que ha consumido tus bienes, mire cómo lo señaló, con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabe cuándo hay fiesta en los cielos? Cuando se arrepiente un pecador. Hay fiesta en los cielos. Hoy es un día que tú puedes abrir el cielo arrepintiéndote. Aunque te hayas gastado la plata en prostitutas, aunque tu vida haya sido un desastre, ven a Cristo para que hagamos fiesta. Hay fiestas en los cielos. Si hoy tú aceptas este reto de convertirte, dejar esa vida de andar como cerdo o sirviendo a los cerdos, andar con rameras o andar en esa mala vida, y Cristo te recibe con los brazos abiertos. Amén, iglesia. Esto es bonito leerlo, comprenderlo, que hay oportunidad para todos. Aunque ese padre hubiera sido un padre que no tiene el amor de Dios, hubiera dicho que se vaya y se pierda. Pero me gusta que no aparece que estando allá en la ciudad, siendo un padre adinerado, para que él no pasara hambre, comenzó a girarle plata, lo dejó. A él sabía que se le tiene que gastar. Y mire todo lo que le toca pasar a uno cuando anda por fuera de Dios. Ya nosotros lo pasamos. Pero gracias que estábamos perdidos y el Espíritu Santo nos encontró y hoy le servimos con mucho amor y mucha dedicación. Amén, iglesia. Otro punto, mire, primer punto, apartado del camino. Segundo, su prioridad, su familia. Tercero, los placeres del mundo. Y cuarto, dormidos. Dios quiere, Dios en su infinito poder, quiere que nosotros nos levantemos, que despertemos de ese letargo sueño y caminemos como Él quiere que caminemos. Vamos a ver lo que dice Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por ningún lado encuentra que ya murió físicamente. Todos estos versículos que hemos dado se está hablando de una muerte espiritual, que aunque estés vivo estás muerto para Cristo, estás muerto para Él. Hoy es un día para que revivas y cambies tu situación y te vuelvas a Él, que Él te recibe con mucho amor. Mire que vamos a mirar otra cita en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Se lo está diciendo hoy a la iglesia, así como se lo dijo el ángel a Juan, y se lo dijo a la iglesia de Sardis. Si tú crees que de pronto no estás en Filadelfia, o al menos estás en Esmirnas, o te encuentras en la Odisea, con todos los placeres, o te encuentras en Sardis, de las 7 iglesias de Asia Menor, a donde mandó el mensaje Jesús a su ángel, y la llevó Juan a los pastores que habían allí. Hoy nos dice aquí, en Apocalipsis 3, del 1 al 6, escribe al ángel, tipología de pastor, de la iglesia en Sardis. Sardis era una ciudad. Esa iglesia estaba en la ciudad de Sardis. ¿Ya?
El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muere, tenía la iglesia muerta, predicaciones apóstatas, predicaciones anatemas. Sé vigilante, le está diciendo al pastor de Sardis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es lo que vemos hoy. Una apostasía reinante, iglesias muertas en espíritu y vivos al folclore. ¿Usted cree que el avivamiento es porque encuentre gritería, bailes y danzas? Eso no es el avivamiento. Eso no es lo del espíritu. El espíritu es otra cosa. El espíritu es que estemos vivos para Dios y no vivos para el mundo. Mira lo que dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, si no oras, mira la advertencia, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ese es el despertar que tenemos que tener como iglesia. Y incitar a la iglesia a que ore, a que se meta verdaderamente en lo de Dios. Pero tienes unas pocas cosas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había un remanente ahí. Ojo, sigamos, pero aquí anhelamos es limpiarlas todas en el nombre de Jesucristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Plural, las iglesias. Entonces esta iglesia estaba muerta y mire que estaban trabajando. ¿Cuántas iglesias estaban muertas que Jesucristo sabía, Dios sabía que no era el tiempo de levantar la iglesia? Tenía que mandar esta situación para que nosotros nos pudiéramos afirmar verdaderamente como iglesia. Y han salido tantos predicadores que estábamos de pronto metidos en 4 paredes, en el anonimato, a que llevemos el mensaje de Dios, lo que hace sentir la palabra de Dios, para que vengan tiempos de refrigerio y la iglesia crezca espiritualmente en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Quinto punto: aborreciendo. ¿Qué es la muerte? Cuando uno comienza a aborrecer, uno está muerto. Primera de Juan 3:11 al 18. Son puntos maravillosos que nosotros debemos cada día poner a trabajar en nuestra vida. Primera de Juan 3:11 al 18. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Con qué comenzamos, iglesia? La historia de Adán y Eva. Murieron espiritualmente y hubo pérdida. Y mire a quién perteneció después Caín: a Satanás. Y no lo engendró. Lo engendró espiritualmente, pero físicamente, ¿de a dónde venía? De Adán y Eva. Y vino por voluntad de Dios. Hay que leer la Biblia. Entonces dice muy claro: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida,
en que nos amamos los hermanos, en que nos amamos los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hasta el 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén, iglesia. ¿Qué es lo que vemos hoy? Esa es la tipología de la mayoría de iglesias que se llaman de Jesucristo, pero no encontramos este amor verdadero. Encontramos, sí, no en todas, pero sí en cantidades, el amor al dinero y no amor a las personas, a las almas que Dios te está poniendo a liderar. Todos tenemos que cambiar, tenemos que salir el día que Dios, a través de Jesucristo, permita que podamos abrir los locales, porque la iglesia está abierta, somos nosotros, y no se ha parado la iglesia. La iglesia está predicando el evangelio y está oyendo en casa el evangelio. El mundo está en lo que está, porque Jesús dijo que estaría como Sodoma y Gomorra. Entonces miramos, estado del pecador, 5 puntos. Vamos a volverlos a enumerar. Apartado del camino, su prioridad, su familia, los placeres del mundo, dormido, estando en la misma iglesia, está dormido, no vela, no ora, por eso caen los placeres. Y quinto, hay odios en las iglesias. Hermanos nacidos del mismo Dios, odiándose el uno al otro. Parejas, ¿sabe qué ha aumentado el coronavirus? Las contiendas en los hogares, porque ellos de pronto no se habían conocido. Salía el uno a trabajar en la mañana, se encontraban en la noche, no había oportunidad de verse verdaderamente el uno al otro, o ambos se iba cada quien para su trabajo, pero como ahora ni trabajan, les tocan enfrentar las 24 horas y hasta encerrados. Ahí es a donde se ve verdaderamente qué tanto nos amamos, qué tanto nos respetamos uno al otro y qué tanto amor tenemos el uno por el otro. Entonces, dele gracias a Dios que sacó lo que había en su corazón. Conoció verdaderamente quién era usted o quién era ella, o ella quién era usted. Eso es lo que yo le digo a la gente, a la iglesia. Amémonos con el amor ágape y no el amor ero. El amor ágape es un amor incondicional. Primero cambio yo para darle a la persona y puedo recibir. Porque el amor de Dios es incondicional. No espera nada a cambio. Ese es el verdadero hombre o mujer espiritual. El que muere a la carne y vive por el espíritu. Y el espíritu desea el bien, la carne va en contra del espíritu. Entonces hay guerra espiritual en las casas, porque el uno es carnal, el otro espiritual, o si no los dos son carnales. Y se matan, se divorcian, hacen de todo, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Amarrémonos siempre el cinturón, porque la palabra es firme, fuerte, pero nos pone a veces a tambalear, pero nos hace reflexionar. Y meditamos y volvemos a los caminos, a la senda que debemos andar, que es la de Cristo. Amén, iglesia. Vamos, pastor, qué buena la palabra, ¿no? Pero yo necesito solución. Ya escuché, ¿qué hago?
después de escuchar esto y me confrontó la palabra, ¿pero qué hago? Solución: morir al pecado. Si usted muere al pecado, vive para Cristo. Vamos a qué le dijo Pablo a la iglesia que estaba en Roma, a la iglesia de Jesucristo. Vamos a Romanos 6 y vamos a leerlo del 1 al 14. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿En qué cuál es? En el pecado. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso el bautismo es inmersión. Totalmente desaparece de esta tierra en un instante y sales nuevamente como una nueva criatura, una nueva vida. Y si tú te bautizaste, aceptaste y recibiste a Cristo en tu corazón, te bautizaste, ¿por qué vas a seguir las mismas? En contiendas, en una vida carnal. O no has entendido el evangelio, o no quieres cambiar. Cambiemos, porque el tiempo está cerca. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No hay para dónde agarrar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí muere uno. No, que no es importante, que no se ponga a pensar. Si tiene la oportunidad, tenga un arrepentimiento verdadero, bautícese, comience a quitar las obras de la carne y vencerá en Cristo Jesús. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Qué maravilla nos da Dios de palabra. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia. Qué palabras tan hermosas nos da el Señor. Cáptela, guárdela, memorícela, pero mejor que todo, póngala en práctica. Porque usted puede saber mucha Biblia, usted puede citar muchas palabras, pero de pronto practica poco. Es muy bueno leerla, escucharla, pero excelente es practicarla. Ahí donde conseguimos la victoria. Entonces vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Palabras hermosas que nos está dando el Señor en este tiempo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con la única forma que tú deshaces todas estas obras es entregándote a Jesucristo verdaderamente, de todo corazón. De lo contrario, el pecado juega contigo. Dios le dijo a Caín, el pecado está a las puertas y se enseñoreará. No deje que se enseñoree de ti. Muere al pecado y viva para Cristo. Aunque usted
puede que vuelva a pecar, pero trate todos los días de no pecar, porque el pecado nos toca vivir muchas consecuencias. De esas sí no nos libra nadie. Cuando usted pecó, espere las consecuencias, tarde o temprano. David cometió un adulterio y murieron 6 hijos. Adán y Eva cometieron un adulterio y murió Abel y se perdió Caín. No siga cometiendo pecado deliberadamente, porque a veces lo cometemos deliberadamente. Dice que yo sé que eso es malo, peco y voy y me arrepiento, como el que dice que peca, reza y empata. Aquí no vale eso. Déjese de estar comiéndose esos cuentillos pecuequeros, le llamo yo, porque eso no viene de Dios. Eso se amolda a doctrinas de hombre. Cuando usted está convencido que el pecado le trae consecuencias, trata por todos los medios de no cometerlo. Evita. Hay momentos que tienes hasta que callarse para no intervenir en aquello que de pronto usted no va a dar una buena solución. Si no, cállese mejor. Entonces ya miramos todo esto. Solución. Me gusta esa parte. Morir al pecado. Ahora, otra solución. Aceptar a Cristo. Efesios 2 del 1 al 7. Ahí tenemos, y de lógico que cuando tú mueres al pecado, tú haces y buscas a Cristo, porque el pecado es el que enceguece para que uno no llegue a Cristo. Ese es el pecado, es el aguijón de la muerte. Salvos por gracia, dice la palabra, en Efesios 2 del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero estábamos vivos. Por eso el tema se llama muerte espiritual. Deje que los muertos entierren sus muertos. No ande con los muertos. Cuando usted anda con una persona, siendo usted cristiano, con una yunta desigual, usted está muerto. Porque usted no ha entendido que usted tiene que buscar a los que amamos y glorificamos a Dios de verdad. En los cuales anduviste en otro tiempo, ahí nos coge nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de las potestades del aire? Satanás. Y dijo Jesús, vámonos de aquí, porque ahí viene el príncipe de este mundo, aunque nada tiene que hacer contra mí, pero ahí viene. No se puso, vamos a enfrentarlo, no, ya él estaba derrotado. Ya él sabía Jesús que lo tenía derrotado. Entonces, porque no le dio nunca chance al pecado. Dice, mire cómo dice muy correcto, dice, en los pensamientos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Maravilla que solamente las hace Dios a través de su Hijo Jesucristo y con el poder de su Santo Espíritu. Ya miramos, solución. ¿Cuál es la solución? Muera el pecado. Ya no sea vil pecador, que pecó ocasionalmente, pero tiene un abogado que se llama Jesús. Y vea que la palabra lo dice, porque no nos vamos a inventar nada que no esté en la palabra. Usted busca un abogado para arreglar problemas.
busque el abogado para arreglar sus problemas. Y ese abogado se llama Jesús. Pero ¿cómo lo va a buscar si usted ni lo conoce? ¿A dónde lo puede buscar si ni siquiera la Biblia lee? Y menos va a buscarlo a él. Mire que dice la palabra en la primera carta de Juan. Pero vamos a leerlo para que vean lo que dice del pecado. Primera de Juan 1, y lo leemos del 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y vamos al versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Título: Cristo nuestro abogado. Él es nuestro abogado, pero tratémonos de no utilizarlo tanto para pecado. Utilicémonos para que nos bendiga diariamente en las cosas buenas. Señor, que no te disgustemos por estar pecando, que te agrademos por estar en la obediencia, que es lo contrario a la desobediencia. Y ahí vas a conocer verdaderamente a ese Dios grande y todopoderoso. Qué bueno y maravillosa la palabra. Consecuencia. Ya estamos terminando este tema. Consecuencia. La muerte eterna te va a llegar. Vamos a Proverbios 8:36. Pero es que hay gente que está viva y está muerta. Claro, eso fue lo que dimos hoy. Muertos espiritualmente, defraudadas, almas que están defraudadas por el pecado, agonizando. Vamos a Proverbios 8:36. Consecuencias. La muerte eterna. Dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, cuando usted peca, defrauda su alma y comienza a aborrecer a Dios, o vive aborreciendo a Dios, y sabe qué le espera a usted: la muerte. Está muerto aquí ya, pero si se arrepiente, consigue la vida. Pero ahora en vida, porque después de muerto tú no puedes conseguir nada, porque ya estás muerto, pero sigues vivo en sufrimiento. Vamos a ver lo que nos dice la primera carta de Timoteo 5:5-6. Primera carta de Timoteo. Le escribe Pablo 5:5-6. Se trata de viudas, porque a veces ni eso saben muchas veces. Esto tiene una regla de Pablo, cuáles son las viudas, a cuáles son las que hay que servirles, y se han hecho cosas que exige aquí, pero eso es otra cosa. Aquí nos interesa ver qué habla de las viudas. Dice en 1 Timoteo 5:5-6, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Usted sabe la viuda que hay muerta, pero andan vivas, dedicándose a los placeres. Y usted no es cristiana, sí, pero ¿qué anda haciendo? Y por eso Pablo puso normas que debemos de aprenderlas, entenderlas, para ponerlas en práctica. Y mire qué debe de hacer la viuda cuando queda. ¿A qué se dedica? Dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Un ejemplo que nos dejó aquí en el Evangelio de Lucas, de una viuda. Vamos a ver qué dice Lucas
en Lucas 2:37. Sí, Lucas 2:37. Dice la palabra. Vamos a leerlo del 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Entonces, si usted es una viuda, dedíquese a orar noche y día, pero no viva muerta, viva para Cristo. Amén, iglesia. Todo eso hay que traerlo. Y tercer punto, le espera la segunda muerte. Porque esta muerte espiritual es eterna. No te escapas de la presencia del Señor. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte física va a ser para todos. En Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero la segunda muerte va a seguir vivo, porque va a parar al lago de fuego. Ahí sigue para pagar por día, noche y día, los tormentos, los sufrimientos de lo que él no quiso arrepentirse, donde Dios le habló. Entienda, capte el mensaje, porque sépase que hay un lago de fuego donde nadie va a escapar, noche y día. Y si nosotros miramos a quién va a tirar de primero a ese lago de fuego, ahí en Apocalipsis 19:20 dice la palabra: y la bestia que fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos, y los demás fueron muertos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves saciaron de las carnes de ellos. ¿A dónde van a parar todos aquellos que no quisieron vivir, sino morirse espiritualmente sin Dios? Si ve que con la muerte usted no paga, no esté confiado que con punta de rezos y misas lo van a sacar a usted de un lugar que no existe, porque no hay término medio, cielo o infierno. Tú escoges a cuál de los dos lugares vas a ir, y no vas a pagar con la muerte, porque Jesús les dijo muy claro: deje que los muertos entierren sus muertos, y tú ven y sígueme. Busca la vida, déjate, salte de ese mundo muerto y ven a la iglesia de Cristo, que tiene vida, porque estamos con Jesucristo, que es el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y concluimos: vencer es la meta. Todos los que estamos aquí, esa es nuestra meta, vencer, para que podamos alcanzar nuestra vida y huir de la segunda muerte, porque de esta sí no nos escapamos nadie, pero hay una segunda oportunidad
de vida, pero una vida eterna, y la segunda muerte no opera contra nosotros, los que vamos a morir con Cristo, porque ya nosotros estamos sentados en sitios celestiales con Jesucristo, porque lo dijo la palabra, no nos estamos inventando nada. Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, mire, Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es el Espíritu. Este es el Espíritu, es la palabra de Dios, es la semilla. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Creo que nos quedó claro en este junio 27 del 2020, sábado, día de ayuno, que nos quede grabado si nos habló Dios, si ando vivo o estoy muerto. Yo quiero la vida eterna, tengo que conseguirla aquí. Entonces, qué bueno y maravillosa la palabra, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Te doy gracias a ti, Señor. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te adoramos y te glorificamos. Y te pedimos perdón, Señor, si de pronto hemos andado tanto tiempo muerto por fuera de ti. Hoy es un día en la cual me arrepiento. Te pido perdón y te pido, Señor, que nunca borres mi nombre del libro de la vida. Porque así como tú tienes un lápiz para anotar, también tienes un borrador para borrar. Y tú lo dijiste hoy, que no borrarás del libro de la vida al que viva espiritualmente, pero aquel que vive y está muerto nunca llegará al cielo, sino al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Señor, gracias. Bendícenos con toda bendición del cielo, Señor. Apártanos del mal camino. No nos dejes sufrir y ensancha nuestra vida más contigo cada día, Señor. Señor, te damos la gloria y la honra y el honor a ti, Señor. Señor, gracias porque vino fuerza a mi vida, vino vida. El Espíritu movió a mi espíritu que estaba muerto y hoy siento la vida, siento el poder del Espíritu Santo en mi vida, porque acepté y recibí en mi corazón este mensaje. Sé que viene de ti, Señor, porque no lo sacaron de ningún libro hecho de cualquier hombre. Fue de tu propia palabra, de la Biblia, del manual que salió para mi edificación, para mi cambio. Gracias por eso, Señor. Te pedimos por este país, Señor, por los enfermos, por los presos, por las autoridades mundiales. Oramos, Señor, por cada alcalde, gobernador. Dale sabiduría a las autoridades, aquellas que están, Señor, trabajando en eminencia. Ayúdales, Señor, para que ellos tengan la vida eterna, salgan de la muerte y lleguen a la vida. Gracias, Jesús, Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos como tu iglesia, Señor, y que este mensaje pueda llegar a muchas personas y cambiar, que cambien de muerte a vida, para que puedan gozar de la vida eterna y quedar exentos de la segunda muerte. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta palabra en tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive.